Así que Proverbios comienza diciendo, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. La integridad, que es la parte que sobresale en el primer verso, la integridad tiene más valor que el dinero. La gente vive a la inversa de este principio. Para la gente tiene más valor el que cada uno tenga dinero. Si tienes dinero, tienes una posición en la sociedad. Si tienes dinero, tienes amigos, lo vamos a estar viendo. Si tienes dinero, entonces puedes ejercer cierta influencia hacia los demás. Si tienes dinero, puedes hacer lo que tú quieras. Pero quiero que notes cómo comienza el verso. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Así que la primera reflexión del verso 1 es que la integridad tiene más valor que el dinero. Siempre que camines en integridad te darás cuenta al paso de los días del tiempo que la integridad tiene mucho peso, que la integridad es un valor más allá del dinero. Decía alguien alguna vez las palabras en latín semper fideles, que también se puede traducir siempre fieles, pero siempre íntegros, siempre íntegros. Y eso me recuerda mucho cuando menciono, a veces me encanta traer las palabras de Nehemías del capítulo 5. Dice algo muy clave en el verso 15. Cuando él llega a ser el copero del rey, dice, todos pasaron por este lugar, parafraseando este pasaje, todos pasaron por este lugar y robaron y se llevaron y se llevaban cosas de aquí, del vino, del aceite, todo esto, mas yo no hice así a causa del temor de Dios. Siempre íntegro. La integridad tiene mucho más peso que el dinero que puedas tener o obtener de cualquier forma. Así que la integridad apunta mucho. El versículo 1 tiene más valor que el dinero. Si tú eres una persona que te has estado quejando por el dinero, que el dinero es el problema para muchos. Ahora, fíjate qué tremendo, porque para muchos el dinero es un factor de dejar de buscar a Dios. Medita eso esta noche, es interesante que lo medites. El dinero es un problema, se puede volver un problema para no buscar al Señor. ¿En qué aspecto? Bueno, pues no puedo ir a una reunión presencial porque el dinero, habría que hacer en conciencia bien qué importancia le damos a congregarnos y qué gastamos de más, qué tan relevante es el poder recibir la palabra, que siempre tenemos una excusa de dinero. Recuerda que la integridad tiene más valor que el dinero y Dios suplirá. Así que esto es importante. No fijes tu atención en ser rico. ¿Sí? Hay gente que su atención está un día llegar a ser rico. Bueno, si Dios te lo permite y te da, tendrás que manejarlo con sabiduría. Pero hay gente que en realidad piensa en ello. Cuando se le preguntó a un chico, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres estudiar? Dijo, no, estamos en una época donde ya no se estudia, se llega a la cima haciendo cosas que para la sociedad son indebidas, pero se tiene mucho dinero. Tristemente oír las palabras de un adolescente de 13, 14 años teniendo esa mentalidad. Así que cuidado en fijar tu atención en el dinero. Creo que eso es importante y relevante este versículo. Es mejor vivir en un estándar de vida que es tu posibilidad y ser íntegro que ser rico y pervertir tus senderos. Lo repito nuevamente, es mejor vivir en un estándar de vida que es tu posibilidad y ser íntegro, que ser rico y pervertir tus senderos. Hay gente que muchas veces cuando llega a obtener el dinero, pervierte sus caminos y a todo lo que ganó, ¿dónde quedó? Muchas de las personas que he platicado en su tiempo dijeron, bueno, yo obtuve el dinero así y gané, ¿y dónde está? Pues todo se tiró por la borda, como dicen por ahí, y no se hizo nada porque nuestra mente a veces está obsesionada con ello, sin embargo trabajamos poco en nuestra integridad.
Qué importante es mirar este pasaje con la relevancia de la palabra integridad. Dice Bacon en uno de sus comentarios, en el versículo 1 se contrasta al pobre con su simple honestidad, con el fatuo de perversos de labios. Hay una comparación entre el pobre con su simple honestidad y con el fatuo o el rico de perversos labios o perversos caminos. Así que si hay una diferencia, cómo es que escoges vivir. Por eso tenemos que poner mucha atención. Versículo 2. El alma sin ciencia, esto quiere decir en otras palabras, el alma sin sabiduría no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Ahora, qué interesante es poder mirar este versículo. Si la ciencia es la sabiduría, ahora puedes entender mejor el verso. El alma sin ciencia no es buena, no es buena. Entonces, un alma sin sabiduría, yo me quedé pensando un rato en este párrafo que es interesante. El alma sin sabiduría no es buena. ¿Es común un alma sin sabiduría? Bueno, la respuesta podría ser de muchos, para algunos sí. Es común un alma sin sabiduría, pero no es bueno. No es bueno. Por eso es importante leer el pasaje con mucha atención. En otras palabras, alguien tiene un dicho y decía, Dios guía, Satanás empuja. Así que mucho tiene que ver este pasaje. El alma sin sabiduría no es buena. Pero ¿hacia dónde vemos este pasaje? En primer lugar, entendemos en el versículo 2 que no tomemos decisiones por impulsos. Por eso dice, el alma sin sabiduría no es buena. No tomes decisiones por impulsos. Es decir, hay gente que entra y se enoja tanto y cae en una desesperación que las decisiones las toma basadas en su enojo, en su desesperación. Sus decisiones las toma basadas en su razonamiento porque su ira le gana. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado. Por eso el alma sin sabiduría no es buena. El hombre que no tiene la dirección de Dios, escucha esto, es interesante, peca o hierra en el blanco. Lo repito, el hombre que no tiene la dirección de Dios peca o hierra en el blanco. Si tú eres una persona que no tienes la dirección de Dios, pues tenemos que leer la palabra. Qué interesante que hoy jueves podamos abrir la escritura, irnos verso a verso, sobre todo en proverbios, que son perlas, son sabiduría pura, son lo mejor de la sabiduría, en lo que encontramos conceptos sumamente importantes para nuestra vida. Así que el versículo 2 deja en claro que nosotros necesitamos la sabiduría para nuestra alma, porque es buena. Así que cada vez que tú te conectas los jueves, Proverbios es bueno para tu vida. Proverbios es bueno para mi vida. Tiene sabiduría, nos guía, nos da una guianza. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Qué interesante este pasaje. Este es uno de los pasajes que llaman mucho mi atención en este verso 3. Hay gente que tiene pleito con Dios. Tiene un pleito con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere tener la razón. ¿Sí? Y hace rato escuchaba yo a alguien decir, bueno, estaba hablando de su propia persona, de sus creencias y de toda la gran inteligencia que se supone que puede adquirir, ¿verdad?, en esta tierra por medio de preparación, pero no cree en Dios. Entonces yo me pregunté a sí mismo, qué interesante, porque Dios no está preocupado porque Él cree en Dios. Dios es Dios y me viene a la mente, Dios llama a quien quiere. Qué interesante es ver cómo Dios, yo diría, juega al ajedrez de una manera efectiva. Entonces, qué importante es este verso. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita
su corazón. Una de las cosas que tenemos que mirar es que Dios siempre es justo y por ser justo siempre tendrá la razón. Por cualquier pleito que tú tengas, Dios siempre tendrá la razón. Hay una fotografía, me encanta, en Discovery me parece, y le llaman la mejor fotografía del año y es a un niño prácticamente pobre, desnutrido, caminando entre el basurero y viene un ave hacia dirección de él y en el pico trae comida para ponerla en su mano. Es una fotografía, yo diría, fuera de serie, interesante de manifestar el amor de Dios hacia sus hijos. Por eso creo que tú y yo podemos entender que a pesar de que tú y yo nos enojamos o a veces estamos, sí hay gente que está enojada con Dios, que trae pleito, no me contestaste, Señor, te llevaste a mi hijo y lo culpan a Dios y tienen un referente en su vida que no es el correcto, pero la pregunta no es ¿dónde está Dios en todo lo que pasamos? La gente tiende a preguntar, ¿dónde está Dios en todo lo que paso? En lo que vivo. Pero la pregunta no es dónde está Dios en todo lo que pasamos, sino la pregunta es ¿dónde está el hombre? Esa sería la pregunta correcta. ¿Dónde está el hombre? No es dónde está Dios en todo lo que yo paso, sino dónde está el hombre. Ahora, piensa lo siguiente, si puedes verte dentro de tus errores, podrás salir de ellos, porque dice la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esta palabra literalmente significa se enfada, se ofende su corazón, se enreda y no puede verse a sí mismo. Una persona que esté irritada no se puede ver a sí mismo y más con Dios, ¿sí? Entonces, qué interesante es observar esto. Si puedes verte dentro de tus errores, podrás salir de ellos. Mira, Job capítulo, acompáñame a Job 13, 23. Job capítulo 13, versículo 23 dice lo siguiente. Uno de los pasajes que llama mucho mi atención en esto que acabamos de mencionar, Job capítulo 13. Job capítulo 13, los versículos 23, nada más el 23, 13, 23, uno de los pasajes que llama mi atención. Él dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es decir, si puedes verte dentro de tus errores, podrás salir de ellos. El punto no es culpar, el punto es verte dentro de tus errores y decir lo que dijo Job. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Aún no lo sé hasta dentro, pero tú lo conoces y dice, hazme, porque ya te viste dentro de tus errores. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. El hijo pródigo un día, o el hijo que se fue de casa, se vio a sí mismo. Por eso dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se vio a sí mismo. Qué importante es esto. Así que, amados, es un interesante pasaje este versículo 3. Es interesante. Ahora, en el verso 13 le dice al pecador que ponga la culpa de su fracaso donde corresponde. Mira lo que dice. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así que debes poner, como nos los dice este comentarista muy interesante, tenemos que poner la culpa del fracaso donde corresponde, sobre su propia insensatez. Así que no podemos estar culpando a Dios. Versículo 4 dice así, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Las riquezas traen muchos amigos. Realmente la pregunta es, ¿son amigos?
aquellos a los que tú consideras que porque tienen una riqueza, tienen algo material, son amigos y al final del camino no terminan siendo amigos. El hecho de que las riquezas traen muchos amigos es prueba del egoísmo innata del ser humano. Por eso es interesante mirarlo a la luz de la palabra. El pobre es separado de su amigo, porque este último tan solo quiere amistades que le rindan a él beneficio. Hay gente que si yo quiero amistades que rindan beneficios a mi vida. Y hablando en un contexto no tan sano, cuando dicen beneficios, están pensando en riquezas. Sería bueno que tuvieras amistades y amigos que traigan buenos beneficios de integridad, de obediencia, de la palabra. Pero realmente la gente habla de esto más bien donde yo pueda ser ayudado, donde yo pueda ser correspondido con los demás. Qué importante es mirar la escritura a la luz de cada uno de estos versículos. Versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Bueno, el versículo 5 trata mucho sobre la mentira. Y quiero que algo muy sencillo, pero que es muy profundo y entenderlo en el verso 5 es que tu mentira siempre te va a alcanzar. Tenemos que entender que una mentira siempre va a alcanzar a las personas que están enredadas en ellas. No va a pasar por alto. Siempre te atrapa la mentira. Por ello, Pablo, escribiendo a los Efesios, habla acerca insiste de hablar la verdad. Que hablemos la verdad. Porque la mentira al final te atrapa y trae las facturas carísimas. Versículo 6 dice aquí la palabra del capítulo 19. Muchos buscan el favor del generoso. Va de nuevo. Nos está enseñando Proverbios. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Es decir, la actitud del generoso siempre está para ayudar a los demás desafortunados. Hay gente que tiene un corazón muy hermoso, generoso, para ayudar a los demás. Pero aquí habla de un contraste con el rico fatuo, ¿sí? En este pasaje. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Interesante que tú cuando actúes de una manera generosa. No por lo que puedas recibir, sino por lo que tu corazón está dando hacia los necesitados. Versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Bueno, recordemos, Cristo fue abandonado por todos sus discípulos, pero el Padre estaba con él. Así que este pasaje anima nuestra fe. ¿Y cómo la anima? Que el mismo Jesús tuviera tanta experiencia en las penas de pobreza, vivió muchas cosas, pero es el ejemplo. No estoy diciendo que es la manera que tú seas pobre, es la manera en que Dios quiere que vivas, pero a lo que voy es que muchos piensan que no están bendecidos por el Señor, pero creo que tenemos que tener el énfasis que la pobreza no solamente se refiere a una pobreza total financiera, sino también se refiere a que hay tiempos y etapas en la vida a la que tú y yo vivimos. Hay 3 veces que menciona la palabra pobre y en cada parte menciona y exalta un atributo en esa pobreza. Eso es lo interesante de estudiar la palabra. En cada pobreza, si tú ves en la palabra pobre, exalta una virtud. Por ejemplo, en el 1 exalta la integridad. En el 4, aunque es apartado, pero el pobre siempre, como es íntegro, siempre tendrá amigos que sean del mismo calibre. Y en el verso 6 habla también acerca de que esa actitud o esa manera, el 7, el pobre, tiene a una tendencia de dar buenos consejos, tiene una tendencia de que puede confrontar a las personas, no por su pobreza, sino por su integridad. Si aislamos el pasaje con los demás versículos, es muy interesante observarlo de esa manera. Ahora,
En el versículo 8 dice, el que posee entendimiento ama su alma. Es uno de los versículos que a mí me impresionaron personalmente siempre que leo Proverbios. Todos son buenos, pero hay alguno en el que te quedas un rato, y en el verso 8 fue en este caso el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Ahora, para entender este verso más claro, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, dice, el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Lo voy a leer de nuevo porque es interesante la traducción. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Tristemente hay personas, como dije hace 8 días en la clase pasada, tenemos una biblioteca en la cabeza, pero no practicamos lo aprendido, y quiere decir que tampoco nos estimamos a sí mismo ni hay un avance. Aplicarse la sabiduría, la palabra, para sí es amarse a sí mismo y hallar el bien. Cuando tú aplicas la sabiduría a tu vida, para sí mismo, estás encontrando el bien. Es amarte a ti mismo, es hallar el bien. Es un principio de sabiduría. Por eso dice, muchos buscan el favor, el que posee entendimiento ama su alma. Qué interesante, el conocimiento no solamente es para publicarlo en Facebook, en cualquier otro medio, el conocimiento es entendimiento, y ese entendimiento es para que tu alma lo sepa y lo haga. Eso es lo más extraordinario de conocer la palabra. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que es como aplicarte una inyección a ti mismo. Tenía yo un amigo que es doctor y es interesante, me decía, en un viaje largo pasé a comer algo y en el camino me cayó mal la comida y me puse mal una temperatura y escalofríos. Lo bueno que llevaba yo mi botiquín ahí, entonces pum, preparé la inyección y yo mismo me la apliqué porque me faltaban todavía varias horas de manejo. Pues eso me ayudó, me apliqué la inyección, me apliqué la medicina y le seguí. Qué importante es aplicarse la sabiduría a sí mismo. Aplícate la sabiduría a ti mismo. Aplícate la palabra a ti mismo. Qué interesante es esto. Ahora, versículo 9 también dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Un pasaje, un versículo donde podemos entender que Dios aborrece la mentira. Mentir es reproducir la naturaleza pecaminosa. Cada vez que alguien tiene una práctica de mentir, está reproduciendo su naturaleza pecaminosa y tiene que ser confrontada con la palabra. Así que en el versículo 9, es interesante que hagas el énfasis. Cada vez que mientes, estás reproduciendo tu naturaleza pecaminosa en cuanto a tu hablar y tienes que estar corrigiendo esa parte. Versículo 10. No conviene al necio el deleite. Ojo, no conviene al necio el deleite, cuando menos al siervo ser señor de los príncipes. Interesante el verso 10 también. Ninguno de estos es adecuado para posesiones o responsabilidades, más allá de sus capacidades de comportarse con prudencia. Y el contraste del pobre y el rico, el necio y el siervo. Viene una serie de contrastes entre el pobre, el rico, y también ahorita ya llegamos a este versículo donde hace un contraste interesante entre el prudente y el insensato o el necio. Por eso es que tenemos que aprender a tomar actitudes sabias, como dice la palabra. Versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo que más nos cuesta a los seres humanos, sobrepasar la ofensa. Lo contrario a la cordura es locura. La gente pierde el control, se pone loca, grita, hace y deshace. Pierde el control. El que no detiene el furor, dice aquí que suelta la contienda.
Qué importante es eso. Miren, alguien cuerdo, sano, controlado por el Espíritu Santo, es clave porque detiene la contienda. Puede tomarse un respiro bien tranquilo y es sabio para controlar la contienda. La pregunta que yo quiero hacerte en este pasaje, ¿tú eres una persona donde te airas? ¿Eres una persona que no te controlas en la contienda? ¿Cómo, cómo reaccionas ante las contiendas? ¿Con tu cónyuge, con tus hijos, en familia, en el trabajo? ¿Cómo respondes a la contienda? La cordura del hombre detiene su furor. Interesante. Así que alguien cuerdo y sano, controlado por el Espíritu Santo, detiene la contienda. Y al final dice la palabra, y su honra es pasar por alto, y su honra es pasar por alto la contienda. O la ofensa que ella dice en el verso 11. ¿Cuánto te han ofendido? ¿Cuánto tiempo te has quedado con la ofensa? ¿Habrá alguna ofensa que te tiene detenido? Es que no, a mí me dijo hace 5 días esto y ya llevo 1 mes y 2 meses y 3 meses y 1 año y no puedo superarlo. Su honra es pasar por alto la ofensa. Interesante este pasaje. Este principio es clave, amados. Pasar por alto la ofensa. Les voy a poner el ejemplo de Jesús. El mismo Jesús en su vida, el mismo Jesús en sus enseñanzas. ¿Sabes que Jesús, hay algo que me encanta? Porque dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y luego dice este versículo al último, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay una traducción que dice, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y esa palabra, su gloria, es pasar por alto la ofensa. Me trae y me recuerda Hebreos 12, 1 al 3, dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sobrepasó la ofensa. Tuvo un momento de gloria en su naturaleza humana. Dice, por el gozo puesto delante de él. Cuando tú sobrepasas todas las ofensas que han venido sobre tu vida, tienes un momento de gloria en tu naturaleza humana, donde no te quedas en la ofensa. Tienes un momento de gloria. Por eso lo quiero leer en esta versión. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Pero tristemente hay gente que se queda en la ofensa tanto tiempo que no la supera, no tiene momentos de gloria, no tiene momentos agradables de en paz, porque siempre está luchando a sí mismo con la falta de perdón. Versículo 12. Dice aquí, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Bueno, eso tiene que ver también Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice que él es el león de la tribu de Judá. Pero su ira recuerda que es santa. Ahora dice que su favor como el mismo, su favor como el rocío. Me encanta esta palabra. Sobre la hierba. Es decir, el mismo rugido es el que bendice. Rugido, cuando vemos la palabra rugido, advierte a los ofensores de que hay peligro a la vista. Así que cuando él ruge es porque también nos está advirtiendo que hay un peligro a la vista. Pero así como él ruge también nos da su favor. Qué interesante es ver el carácter de Dios definido en este proverbio también, el versículo 12. Versículo 13 dice, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La Biblia, Dios habla hoy, dice este versículo de esta manera, un hijo necio hace sufrir a su padre. Y detengámonos un momento ahí. Un hijo necio puede arruinar la felicidad de sus padres. Yo conocí un chico donde de muchas maneras él deshonró a sus padres en esta parte. ¿Cómo le dio dolor de cabeza a su madre? Que terminó muriendo la mamá.
Por eso es que un hijo necio, perdón, hace sufrir a su padre y arruina su felicidad, arruina su paz. Pero decía yo a alguien que comentaba, ya cuando los años te van alcanzando y llegas a una cierta edad, no piensas igual cuando tienes 30, 40 años a cuando tienes más de 50 hacia arriba. Y cuando empiezas a leer la escritura, muchas veces pareciera que la mamá se queda en una amargura profunda porque no separa, no puede separarse del hijo. Y escuchaba yo la sabiduría de un pastor muy metido en la palabra, un pastor equilibrado, perdón, un pastor sabio decía, bueno, es que viene la mamá y me dice, se fue mi hijo y estoy llorando y siento que me duele mi corazón, y le contesta el pastor, pues ya vas a tener dos problemas, el hijo se fue y usted se puede infartar, no ganamos nada. Entonces es interesante que los papás sepan vivir felices en medio de esto, aunque tengan un hijo necio. Déjame decirte lo siguiente de este pasaje también, porque termina diciendo algo que llama mi atención unido con lo que al principio dijimos. Estamos en el versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Se dice que un hijo necio es como un dolor de migraña, ¿sí? Es muy fuerte. Pero aquí se menciona dos formas de abatir a un hombre. Dice un comentarista lo siguiente, aquí se menciona dos formas de abatir a un hombre, un hijo necio y una esposa irritante. ¿Tú te imaginas vivir así? Un hijo necio, una mujer irritante. Y cuando habla dice que es como gotera. Y estaba yo examinando ese pasaje. Y es un pasaje que tiene que ver, si usted ha visitado San Juan de Ulúa, cuando metían a los presos en el calabozo, por ejemplo, la historia de Chucho el Roto ahí, ¿no? En Veracruz, precisamente estaba en un calabozo y hay una gota donde solamente cabes agachado, hay un techo, perdón, donde solamente del calabozo es todo húmedo, verde, feo, pero hay una gota que siempre salpicaba la cabeza, una gota tan fría, que es como una gota insistente, y se dice que llegaba esa gota hasta enloquecerlos y los podía matar a los presos. Esa era la clave de esa gota, de poner a esos presos con esa gota en la cabeza. Así que ya te imaginarás cuando un hombre tiene un hijo necio y a una mujer, como dice este pasaje, que es como gotera continua, esas contiendas. Cuidado, este versículo tiene mucho que enseñarnos. Por eso, en este versículo 13 es interesante poner atención a lo que dice la palabra. Verso 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Para los que se van a casar y están buscando la dirección de Dios, raya este pasaje más del Señor, la mujer prudente. La Biblia, Dios habla hoy, dice, de los padres se reciben casa y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. Así que los padres no te pueden decir con quién te puedes casar, te deben orientar, te deben aconsejar, pero si tú oras con el buen consejo también de los padres, tú puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Miren, versículo 14 tiene mucho que ver, porque debemos darle a los hijos educación, formación, visión. Las herencias en su momento se reparten si tú las tienes. Pero qué interesante es poder llevar a los hijos a ese nivel de educación, de formación y de visión. Y termina también diciendo que la esposa viene del Señor, más de Jehová la mujer prudente. Qué glorioso es haber escogido a la mujer que viene de parte de Dios. Eso es interesante. Las etapas que tú vivas, lo que pases, pero cuando una mujer viene de Dios, eso es lo más extraordinario que nos puede pasar en la vida. Versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. A mí me encantó esta parte, subrayé esta parte. La pereza hace caer en profundo sueño, pero dice, y el alma negligente padecerá hambre. La falta de lectura,
La falta de oír la palabra de Dios es un síntoma de hambre. A veces no se tiene hambre solamente porque anhelamos la palabra. A veces se tiene hambre porque hemos dejado de leer, hemos dejado de ir. Hay gente que dice, ay, yo creo que ya es hora de oír la palabra. Tiene varios domingos que no oigo la palabra, no me congrego y ni en mi casa menos leo. Entonces la Biblia está como en un museo de libros. Qué importante es que nosotros podamos alimentar nuestra alma de la palabra de Dios. Qué importante es que podamos alimentar nuestra alma de lo que oímos de las Escrituras. Es importante. Así que, versículo 16, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Me encantó este. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Me recuerda a Deuteronomio 5:29. Dice, para que guarden todos los días todos sus mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Hay una conexión aquí en este versículo 16, me encanta. Hay una conexión entre el mandamiento y el alma. Tiene que ver la palabra con tu alma. Tu alma está bien porque la palabra la estás recibiendo. ¿Quieres sentirte en paz? ¿Quieres salir de depresión? ¿Quieres salir de angustias? Métete en la palabra. Es la mejor medicina, lo mejor para tu alma. Así que versículo 16 tiene una relevancia muy tremenda. Pero dice al final, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Aguas. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Es interesante esto. Versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pero en este pasaje tenemos que tener cuidado porque no es interés, es una actitud de humildad. Tú no das por un interés porque vas a recibir del Señor, tú das porque tienes una actitud de amor. Así que si tu motivación es correcta, el resultado es bueno. Debe ser correcta tu motivación. Versículo 18 dice que la palabra, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Más claro vemos en la versión Dios habla hoy, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, la etapa. Recuerda, hay una etapa. Después de que se te escapa esa etapa, ya te cuesta mucho trabajo. Pero procura, dice, no matarlo a causa del castigo. Esto me hizo recordar a un niño cuando su papá ya le tocaba darle disciplina, siempre para que él tuviera piedad. El niño decía, no me mates, no soy un animal, no me mates. Y venía con la varita, ¿va? Y era la manera de controlar al papá. Bueno, educar, te voy a dar 3 consejos en este versículo ya 18, como padre, como abuelo. Qué interesante es ver el versículo que estamos leyendo. Hay 3 consejos claves en el versículo 18. Educar con moderación. Educa con moderación. Número 1. Número 2. No inclines la balanza. Es decir, no exageres, ¿sí? Y tercero, sé justo. Eso ayuda mucho en la disciplina. Educar con moderación, no inclines la balanza y sé justo. Cosas para el versículo 18 que nos está enseñando. Versículo 19. El de grande ira llevará la pena si usa de violencias. Añadirá nuevos males. Yo preguntaría, ¿cómo está tu mecha de encendida? ¿Eres una mechita en la cual te prendes rápido? ¿Cómo está la ira? Porque la ira conduce a ser injustos. Toda persona iracunda comete injusticias con sus palabras, con sus actos, con sus decisiones. Tienes que aprender a controlar tu ira. Santiago 1:20, te lo dejo de tarea para que tú lo leas, pero dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo peor que podamos aportar a cualquier disputa es la ira. Si tú ves un pleito, lo peor que puedes aportar es ira. Si hay una junta, algo, y tú llegas a encender más la mecha, eso es lo peor que tú puedes hacer. Así que tienes que tener control de la ira y eso se logra a través de
orar y tener una relación con el Espíritu Santo cada día y leer la palabra. Interesante. Bueno, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Me encantó este pasaje del verso 20, ¿sí? Yo diría que la clave es escucha, recibe. Escucha y recibe palabras claves. ¿Para qué? Para que seas sabio. Otra traducción dice, escucha y recibe para que seas sabio el resto de tu vida o de tus días. Escucha y recibe para que seas sabio el resto de tus días. Qué bueno es encontrarse en la vida con gente adulta, grande, que ha sido sabia, que a lo largo de la vida han aprendido esto, a escuchar, a recibir, y ahora aprendes mucho de ellos. Ahora, creo que cuando dice a lo largo de la vida, apúntase al futuro. Interesante. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La palabra sembrada, estudiada, obedecida. Clave para tu vida. La palabra sembrada, estudiada, obedecida. Sobrepasará tus pensamientos. A veces tus propios pensamientos te llevan a hacer algo que no querías hacerlo. Tus propios pensamientos te llevan a tomar decisiones que no van de acuerdo con la sabiduría. Tus propios pensamientos te llevan a vivir una vida de la cual tú quieres. Es una manera y un estándar de vida que tú quieres vivir, pero no es la correcta. Así que en este versículo 21 es clave que las palabras sembradas en nuestro corazón de la Biblia, por supuesto, estudiadas y obedecidas, son claves para que concuerden con la voluntad de Dios. Dice Matthew Henry lo siguiente, que deberíamos desear, sino que todos, ¿qué deberíamos desear? Y es lo siguiente, sino que todos nuestros propósitos concuerden con la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿tus propósitos concuerdan con la voluntad de Dios? Eso es clave. Versículo 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Es decir, hacer el bien con el prójimo no es calmar la conciencia, sino llenarnos del amor de Dios. Cada vez que tú bendices a un pobre, tú te llenas del amor de Dios. Eso es clave. Versículo 23. El temor de Jehová, me encanta el énfasis de todo Proverbios. El temor de Jehová, así empieza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y encontramos tantos proverbios. Cada vez que encuentres la palabra el temor de Dios es un énfasis en todo Proverbios. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Hay una clave aquí, porque el temor de Dios, en el temor de Dios, escucha, hay descanso. Dice, el temor de Jehová es para vida y con él, con ese temor vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Sabes por qué no tiene reposo el hombre? Porque no hay un temor a Dios. Sabe que ha pecado, sabe que ha infringido la ley, sabe que tiene situaciones. Entonces el temor de Dios nos ayuda a tener reposo. Cuando alguien te pregunte, tú mismo, ¿cómo puedo reposar? He estado que no puedo dormir, no tengo tranquilidad. Lee Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Tal vez no tiene reposo porque te hace falta el temor del Señor. No será visitado del mal, dice este versículo 23. Así que interesante lo que nos dice la palabra. Versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Bueno, la pereza una y otra vez habla proverbios contra la pereza. Es la causa de muchos males. ¿Sí? Versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. La Biblia, Dios habla hoy en este versículo, lo traduce así, del castigo al insolente, el imprudente aprende,
Fíjate, del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Qué interesante que el sabio cuando lo corrigen o cuando Dios te corrige, aprendes. Pero una persona imprudente tiene que ver a otro con... Se espera hasta que al otro le pase algo para que a él le pase algo y entienda la lección, si es que la entendió. Es como la persona que vino y dijo, bueno, pues yo veo que esta persona hace lo que quiere y Dios no lo castiga, pues yo voy a hacer lo mismo. Cuidado. Chécate este versículo que es demasiado interesante, demasiado interesante. Me encantó este pasaje como una respuesta muy buena. Así que del castigo al insolente, el imprudente aprende y el sabio aprende con la sola corrección. La pregunta es de quién estás aprendiendo tú. La disciplina del Señor nos ayuda mucho. Cada vez que nos corrige, déjate corregir por Él hacia ti directamente, porque es de mucha bendición. Versículo 26. El que roba a su padre, este está tremendo, y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. La palabra oprobio también tiene que ver con vergüenza. Todo joven que roba a su padre y ahuyenta a su madre, llegará a la desgracia. Por eso tienes que tener cuidado de no robar, de no manipular, de no hacerle la vida pesada a tus padres. En el lugar de cuidar, más bien tienes que cuidar de ellos. Tienes que cuidar de ellos, pero tristemente hay hijos que expulsan a sus padres, los corren o los tiran a la calle, así llega el punto de muchos hijos. Hay hijos que llevan también a empobrecer a sus padres. Como dice este pasaje, les roban, les quitan propiedades, terminan en la cárcel aún los hijos. ¿Y sabes qué pasa? Los padres siguen ahí con el hijo y les hicieron una vida infeliz. Qué interesante es ver a la luz de la palabra que tú no puedes caer en esa parte que te puede hacer infeliz. Tienes que ser de una pieza, de un carácter y aplicar los principios de la sabiduría. Es interesante leer la palabra. Verso 27 dice aquí, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Estas palabras tienen que ver con el tiempo contemporáneo de hoy, porque también recordamos las palabras de Pablo que le dice a Timoteo, ten cuidado. ¿De qué? De la doctrina. Ten cuidado de lo que oyes, ten cuidado de las personas. Hoy por hoy los hijos se sienten tan intelectuales que a sus propios padres los quieren dirigir. Tristemente, los padres han caído en la trampa de una mente intelectual, pero que no es bíblica realmente, que no es sana. Y los padres han caído en ese juego de los hijos. Y no es porque los padres se crean más, simplemente son padres que Dios les ha dado sabiduría, pero muchas veces son manipulados por los propios hijos. Sabiduría de los hombres jóvenes es aborrecer la conversación que pone principios malos y licenciosos en la mente. Lo repito, esto lo dice Matthew Henry. Sabiduría de los hombres jóvenes es aborrecer la conversación que pone principios malos y licenciosos en la mente. Así que debemos tener cuidado. En otra palabra dice, de nada sirve recibir enseñanza sana si no se va a obedecer. Wow. Dicen que solo este verso, este proverbio, es un diamante, porque hacia donde lo gires hay un nuevo resplandor. Así le llaman a este versículo 27, un nuevo diamante, donde lo gires hay un nuevo resplandor. Y uno de ellos es que de nada sirve recibir enseñanza sana si no se va a obedecer. Pero también puede ser una advertencia de que uno no debe escuchar la verdad y luego dejar de actuar en concordancia.
Así que de este modo solo aumenta la culpa la persona. Es un pasaje que nos centra mucho en pensar y en meditar. Versículo 28. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Otra advertencia de Proverbios contra otra advertencia de Proverbios que nos debe alertar en cuidado, porque muchos rechazan la instrucción. Y cuidado con ello. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de hablar y de decir las cosas. Versículo 29, ya en el último verso de este pasaje, dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Es decir, cuando se cierre el telón, eso está hablando en este último verso, tendrán lugar el encuentro inevitable para los escarnecedores, que vienen siendo los malvados. Por eso este es el tiempo de tomar la sabiduría, este es el tiempo de aplicar la sabiduría, este es el tiempo de oír la palabra y vivirla. Padre, te damos gracias por este tiempo, por todos estos versículos llenos de riqueza espiritual y que nos conectan contigo, nos conectan con tu palabra. Te doy muchas gracias por ello, Señor, porque tú eres bueno, porque siempre estás hablándonos, siempre estás bendiciéndonos, Señor, y te agradezco por ello, Señor. Bueno eres, Jesús, y por los que han escuchado la palabra en este día, por los que se han conectado para continuar con la enseñanza de Proverbios verso por verso. Muchas gracias, que todos estos versos, toda esta palabra que acabamos de leer, Señor, dentro de todo, hable al corazón de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.